mentes necesarias que porque, existe para replicar esa vacuna, ¿no? Porque aparte lo que demostró el asunto del COVID fue que todos, aunque queramos o no reconocerlo, estamos entrelazados, ¿no? Incluso cuando uno ve… Eso lo mencionas en tu… Estamos juntos, pero no revueltos, ¿no? Sí, pero yo lo mencionaba a modo un poco de porque salían comerciales diciendo como, todos estamos en esto. Sí, señora, o señor, pero usted no se está dando cuenta que todos estamos en esto, pero yo tengo que salir a trabajar, subirme al metro, o ir si soy, presto algún servicio, como no sé, servicio de basura o levantamiento de basura y todo eso, tengo que salir, ¿no? A que tú, ¿no? Justamente como decía hace rato, eres directivo, te van a seguir pagando el salario, entonces te puedes encerrar perfectamente, ¿no? Pero si yo me encierro, me muero de hambre. Entonces, estamos juntos, pero no revueltos en ese sentido. Cada quien se rasca con sus uñas. Exacto. Y eso pasa regularmente en los países capitalistas. Si paramos de producir, perdemos ganancia. Entonces no me importa si se tiene que morir gente, como pasaba en Italia, justo cuando llegó la cepa, que ya se veía que se estaba contagiando mucha gente, pero en Italia, por ejemplo, en la parte norte, que es la parte más industrializada, donde se producen coches, y que hay toda una disputa ahí en Italia, porque justo la parte sur, igual que aquí en el país, es como mucho más pobre porque no está tan industrializada. Pues justo en esa parte norte, que creo que es Torino, y… Después que se cuelga el sonido, perdón. Sí, lo siento. Y digo Turín y toda esa parte que ahora no recuerdo qué otros estados son, pero toda esa parte industrializada no paró, ¿no? Y entonces… Igual también los bancos no pararon, ni un solo banco ha parado, o sea, siguen laborando normal entre comillas, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, es lo que yo te decía hace rato, son de los empleados que están en la primera línea. ¿Por qué? Porque son los que tienen contacto con demás personas. Y las personas, inclusive cuando se anunciaron las medidas de que tienen que pasar uno por uno, que cubrebocas, que todo, etcétera, pues la gente al principio pues no entendía qué estaba pasando, ¿no? Se enojaban, incluso les subieron videos a las redes sociales de que el banco es un foco muy grande de contagio, y sí, ¿no? Pero pues por ejemplo, muchos decían, es que el dinero no se puede parar. Sí, no se puede parar, pero ¿qué podemos hacer, no? O sea, a los que se están arriesgando son vidas humanas, o sea, y eso es algo que también me llamó la atención, que como el capital, o sea, el dinero, como tú dices, pareciera que ese se tiene que mover por delante de las vidas humanas. O sea, ningún banco que yo sepa dijo, vamos a parar nuestras sucursales una semana. Pues es que justo por eso era el título del artículo. Voy a escribir la segunda parte, es bastante interesante. Bueno, yo le había puesto de título como así, valoración de la vida versus valoración del capital, que justo tiene que ver un poco como… hay algunos proyectos socialistas en el mundo ahora, ¿no? Hay otros que obviamente ya se cayeron y son bastante conocidos, como la URSS, porque seguro mucha gente va a decir, ay, eso ya se quedó en los 50 o esa morra se quedó en los 90. Pero bueno, y ahora hay un par de intentos como de construcción, y digo intentos de construcción porque no son recetas de cocina, ¿no? Claro. Y tomando en cuenta que los seres humanos, digamos que podemos plantear metas, pero una vez que casi la alcanzamos o ya que estamos, uno puede modificarla, ¿no? Que es un poco lo que pasa, ¿no? Todo el tiempo nos estamos moviendo, entonces… incluso esto de la política, que si a ponerse de acuerdo con alguien implica modificar los objetivos hacia los que caminas, ¿no? Entonces por eso digo que los países están como en esfuerzos por construir el socialismo, y esos países son como el caso de Cuba, Vietnam, China, que es muy discutible, y hay un estado que llama particularmente mi interés, que se llama Kerala y está en el sur de la India. Que lo mencionas también en tu artículo. Sí, es un estado bastante interesante. Quien le interese como las diferencias de tratamiento de las cosas, creo que ese es un estado que puede brindar bastantes… Porque, por ejemplo, en tu artículo mostrabas, sacaste unos números de que ellos estaban teniendo muy buen control de la pandemia, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, también en el caso de Vietnam, cuando ya íbamos a mitad de la pandemia aquí, cuando ya había muerto un montón de gente, por ejemplo, en Estados Unidos y aquí, en Vietnam solamente creo que había ocurrido un deceso, uno. Y eso que tiene una frontera muy larga con China. En el caso de Cuba, también hubo un control pues muy cabrón, ¿no? Sobre todo por el asunto de… Ya ven que Cuba empezó a enviar muchos médicos cuando se empezó a diseminar la pandemia. Y Cuba pues es un caso particular también, porque justo a partir de que se declaran ellos como socialistas, lo que hacen es hacerles un bloqueo económico. No sé si sepan que era como esta isla como decías tú la otra vez en El Padrino, sí, porque era esta como isla de esparcimiento
de los gringos, y era una colonia gringa, ¿no? Una sí, colonia. Así la muestran en El Padrino, o sea, como que todas las inversiones que estaban llegando eran de hoteleros, casinos, y justo cuando derrocan al presidente A Batista. a Batista, justo no sé si es real eso fue en un año nuevo, como lo muestran en la Sí, de hecho, sí, se conmemora el 1 de diciembre siempre el asunto del triunfo de la Revolución Cubana. Enero o diciembre. El 1 de enero, perdón, el triunfo de la Revolución Cubana, pero sí, justo como todo ese contexto, como de bloqueo y demás, lo que deja a Cuba es en unas condiciones muy malas, ¿no? Por eso dicen se queda atrapado en el tiempo, pero es porque el bloqueo implica que Estados Unidos les dice a todos los demás países que no pueden... Si le venden, sí, me los chingo, ¿no? O sí, sea, va a haber pedos. Exacto, entonces incluso ni siquiera medicamentos, ¿no? Entonces, y es por eso que Cuba empieza a desarrollar su... Claro, tiene que hacerse como autosuficiente en ese sentido y empieza a crear sus propios medicamentos. Por ejemplo, ellos ahora creo que ya están en la fase 3 de su propia vacuna, ¿no? Y se hablaba pues de que ya regularmente hacían visitas y les podían medicar algunos medicamentos que ellos ya habían creado para disminuir la influencia del COVID en las personas, ¿no? Pero bueno, claro, todos esos esfuerzos, que ahora te decía que Cuba ya está, bueno, es asombroso, bueno, para mí, que un país que no tiene acceso a un montón de cosas como pasa con, no sé, Estados Unidos u otros lados, ya tenga la vacuna ahora, ¿no? Y lo que dijeron ellos es, en cuanto esté aprobada la fase 3, nosotros no vamos a priorizar si nos van a pagar o si vamos a mantener el coping, ¿no? Ahí está, ¿no? Llevémosla a todos lados, porque como decía yo, se trata de una pandemia que ha demostrado que todos estamos unidos y que justamente individualmente y ponderando el asunto de la ganancia no se va a salir, que es un poco lo que está haciendo, me parece, Pfizer y Moderna y todo esto, ¿no? Que cotizó en la bolsa, se llenaron los bolsillos y al final de cuentas no quieren soltar el coping aunque la gente se esté muriendo, ¿no? Entonces, más bien, lo que pasa con Cuba es interesante, pero no es un esfuerzo como que haya surgido de un día a otro, porque también eso es cierto. O sea, una de las cosas a las que se asociaba la pandemia era los desmantelamientos de los sistemas de salud en los países, ¿no? Sí, en México, con el neoliberalismo, pues nos tundió, ¿no? Luego dicen no hay ni un paracetamol. Y pues no hay ni un paracetamol, efectivamente. No, muchos tenemos muchos médicos inclusive ponen de su dinero para los que, ¿cómo se dice? Bueno, perdón, para sus pacientes. O sea, personas con las que, pues bueno, pues somos humanos, ¿no? Y es lo que lo que tú me platicabas, que dentro de esa ideología también ponderan mucho lo que es la humanidad, ¿no? O sea, el que tú eres, digamos, pues vaya, somos de la misma especie, somos humanos, te tengo que ayudar, o sea, por simple humanidad, ¿no? Claro. Y es lo que hacen muchos médicos en estos hospitales. Sí, más bien la cosa, el cuestionamiento desde el pensamiento socialista tiene que ver con, sí, que se prioriza en el capitalismo, y en el capitalismo se prioriza la valorización del valor, se dice. La producción como, sí, más bien como cuánto dinero te puedes hacer, ¿no? Explotando a la gente, esa es un poco la idea. Y la cuestión de eso también tiene que ver con no solamente tiene que ver con explotar a la gente, ni cuánto dinero puedes hacer explotándola, que es el término correcto como de tú trabajas para mí y todo el trabajo. O sea, yo creo que eso no está tan alejado del día a día de muchos de nosotros, o bueno, de los que hemos sido empleados en algún momento, inclusive de los que nos autodenominamos emprendedores y todo esto, ¿no? Porque también nos han estado metiendo la idea poco a poco del que párate a las 5 de la mañana y empieza a chingarle y empieza a hacer esto para que a las 9 ya tengas esto, y a las 10, a las 12, y si llegan a las 2 de la tarde y no hiciste dinero, pues de plano no sé qué estás haciendo de tu vida, ¿no? Y eso también te lleva pues a te da como una catarsis, ¿no? Así de que pues bueno, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Si lo estoy haciendo bien? Y es lo que platicaba la otra vez con mi amigo Néstor, que vino el episodio pasado, que también eso te machaca, o sea, te quita tu lado humano del que, bueno, pues yo también quiero pintar, yo también quiero cantar, yo también quiero hacer esto. Y tú me platicabas el otro día también que inclusive dentro de su organización y todos estos ideales, pues también marca que una parte, ¿no? Oye, pues es que se puede generar con menos esfuerzo, ¿no? Es que justo... O bueno, esfuerzo en cuanto a tiempo. Sí, porque el asunto del capitalismo tiene que ver que hay como pareciera un cambio como de sujeto en la oración, ¿no? O sea, el sujeto que tendría que ser el ser humano que produce el mundo a partir de su trabajo,
queda relegado a un asunto de predicado y quien se convierte en sujeto y termina dictando las normas y todo eso, pues son las cosas, ¿no? Claro. Entonces el ser humano queda cosificado, ¿no? Y entonces, como dices tú, yo me tengo que parar a las 6 de la mañana porque si quiero un teléfono, un iPhone de los nuevos, tengo que trabajar no sé cuántas horas. Entonces ya no importas tú como ser humano, sino es porque la gente, o más bien la sociedad, por el modo en que está estructurado, te valoriza por lo que tienes y no en realidad por lo que eres tú como ser humano. Entonces obviamente tú tratas de valorarte en todo momento a partir de las cosas, en tener un buen coche, en tener un buen teléfono, Vestir ¿no? mejor. Y no te ocupas de lo demás, ¿no? Entonces, pero más bien el asunto de esto, yo creo que sobre todo las ideas marxistas son un par de puntos, como tiene un concepto distinto de humanidad, ¿no? La humanidad no tendría por qué cosificarse y tendría que volver a tener las riendas de la vida, no ser el predicado de la oración, sino ser el sujeto. Y entonces un poco lo que trata el marxismo o las ideas comunistas es de decir, los seres humanos somos libres, ¿no? Pero necesitamos, no somos libres en abstracto como nos ha hecho creer el liberalismo. Trabaja un montón y eres libre, ¿no? Tú eres libre para elegir, pero vas al súper y te da una serie de elecciones entre leche, ¿no? O, por ejemplo, cuando vas a votar te da a escoger entre 5 colores y te dicen que eres libre, pero dentro de las opciones dadas. Sí,